cuando abrimos nuestro encuentro académico. Vamos a esperar 5 minutos más, por favor. Perfecto. Raúl, 5 minutos. ¿Listo, profesor August? Sí, ya está listo. Perfecto, muchas gracias. Reinaldo ya calentó, ya hizo estiramiento. Oiga, ustedes dijeron que a las 9 en punto y ya vamos a esperar otros 5 minutos, ¿no? No, es que no, el profesor Augusto se para y... Sí, es que solamente he conectados 31 personas, es por eso. sí. Ese fenómeno se llama demora programada. Totalmente. Hoy es sábado y usted sabe para los caleños lo que significa el viernes, profesor Augusto, ¿no? Sí, porque ayer estuvo Viernes Cultural, ¿cierto? Viernes cultural y viernes de Día de Brujas, profesor. Brujas incluso. Uy, ay, ay. ¿Qué más? ¿Todo bien? Bien. Aquí. ¿Cuántas personas están online ahora? Como 34 veo aquí. 34. Hola, Carlos. Mucho gusto, Augusto. Mucho gusto, Carlos. Saludos a todos los compañeros. Lo digo, Carlos, ¿cómo estás? Igualmente, mi doctor, un abrazo. Igualmente, Reinaldo, mi querido Lastra, que sea la revelación de la presentación académica en Colombia en este momento. Felicitaciones. Va para Cartagena, el 11 de noviembre ya me lo pidieron allá en Cartagena para presentar el reinado. Reinaldo, Con esos maestros que tengo hoy aquí al frente, es mucha la labia que les he podido aprender, es mucha la labia que he podido discernir de cada uno de ustedes para poder enfrentarme a estos retos como el que tengo hoy con este maravilloso grupo que va a ser de las delicias de este 31 de octubre. Muchas gracias a todos. Bienvenido, Carlos. Fernando, mucho gusto. Dentro de esa parte protocolaria formal, de verdad, está haciendo una revelación a la presentación académica, no una tarea fácil en este país. Aquí presenta mejor salsa, desfiles de reinas y especulaciones. Y en lo otro, hablando en lenguaje coloquial, como hablamos, toca vender la pomada académica, hermano, así nos creemos entre nosotros mismos. Pomadita, ¿no? Sí. Cierto, cierto. Faltan 2 minutos para que comencemos, señores. Ya contamos con 36 personas. Buenos días, buenos días. Hola, Gloria. Bienvenida. Hola, Glorita. Buen día. Carlos, no te oigo. Es mejor No tenerlo sé, calladito, profesor Augusto. Es mejor tenerlo calladito a esta hora porque arranca y ya no falta un minuto. No me lo vaya a poner a hablar ahorita. Porque Carlos me estaba hablando algo, pero no sé leer los labios. Gusto. Es que estoy en coordinación técnica con mi esposa que está aquí al lado. Entonces estaba haciendo, con ella sí me entiendo el lenguaje de señas. Contigo hemos perdido un poco la práctica, ¿no? Lo hacíamos en alemán. Sí. Un abrazo, hermano. Estamos en línea. Bueno. Atentos para seguir aprendiendo así. Sí. Ahora hablamos. Bueno, señores, buenos días a todos. Hoy, 31 de octubre, continuando con estos 75 años de la celebración de la Universidad del Valle y aferrados a esos 75 años, los 45 años del encuentro, celebración,
Convenio Colombo-Alemán Universidad del Valle, licenciatura en Educación Física y Salud. Este encuentro académico organizado por los grupos de egresados desde 1975 a 2020. Bienvenidos a todos los que nos escuchan en este momento. Visión del convenio, hoy 31 de octubre. En los encuentros académicos del día de hoy vamos a tener los siguientes temas. A las 9 de la mañana vamos con conversatorio, convenio Colombo-Alemán, Educación Física y Salud, por medio del profesor August Neumayer. 9:30 de la mañana, el concepto de juego en el fútbol, por Reinaldo Rueda Rivera. 10 de la mañana, experiencias de investigación, G-Insight, área de educación física y deporte Univalle, por Santiago Arboleda Franco. 10:30 de la mañana, Deporte Siglo XXI, por Carlos Eduardo Vargas Olarte. 11 de la mañana, ¿Hacia dónde navega la educación física colombiana?, por Abelardo San Clemente, quien la semana pasada, por aquellas cuestiones de emoción de todos nuestros ponentes, se nos alargó un poco el tiempo y continuará Abelardo el día de hoy a las 11 de la mañana para terminar su ponencia. Quien les habla el día de hoy, Raúl Lastra García, licenciado en Educación Física de la Universidad del Valle, y con mucho agrado, hoy 31 de octubre, con todos los profesores, especialistas, doctores y todo ese turmalet que los acompaña a cada uno de ustedes. Comenzamos con nuestra primera charla a cargo de nuestro profesor August Neumayer, cátedra de Teoría del Movimiento y Biomecánica, Facultad de Ciencias del Deporte, Universidad Bochum, Alemania. Ustedes me perdonarán si el alemán me está fallando un poco. Situación profesional, actualmente pensionado. Hasta el 2013, cátedra de Teoría del Movimiento y de Biomecánica en la Facultad de Ciencias del Deporte. Decano de la Facultad de Ciencias del Deporte en la Universidad de Rutgers. Formación académica, licenciatura en Educación Física y Matemática, Escuela Superior de Pedagogía en Lörrach. Diploma en Ciencias del Deporte, Universidad Alemana del Deporte, Colonia. Doctorado en Ciencias del Deporte con especialización en Teoría del Entrenamiento y del Movimiento en Psicología del Deporte, Universidad Alemana del Deporte, Colonia. Oposición a una cátedra universitaria en Ciencias del Deporte con especialización en Teoría del Entrenamiento y del Movimiento, Universidad Alemana del Deporte. Actividades de carácter científico profesional. Empleado científico de la Universidad Alemana del Deporte, Colonia, Instituto de Teoría del Entrenamiento y del Movimiento. Asistente científico, Universidad Alemana del Deporte, el Instituto de Teoría del Entrenamiento y del Movimiento. Catedrático profesor titular en Teoría del Entrenamiento y el Movimiento, Universidad Alemana del Deporte en Colonia. Jefe interino del Instituto de Teoría del Entrenamiento y del Movimiento, Universidad Alemana del Deporte. Catedrático, profesor y titular de Teoría del Movimiento Biomecánica de la Facultad de Ciencias del Deporte, Rutgers Universität Bochum. Líneas principales: observación y evaluación del movimiento del deporte, entrenamiento de la técnica deportiva, entrenamiento y coordinación. Lista y publicaciones, monografías, obras, y ustedes me van a disculpar hoy, pero les cuento que el currículum de estas personalidades que tenemos hoy es tan largo que si me extiendo en él nos va a tocar ir hasta las 3 de la tarde. Artículos y revistas en actas y congresos a nivel internacional, entre otras. Y sin más preámbulos, profesor
le damos entonces la bienvenida para que hoy nos acompañe en esta charla a todo este grupo de licenciados en Educación Física que hoy 31 de octubre nos acompaña. Bienvenido, profesor Nomaya. Gracias por la introducción. Bueno, comienzo. Ok, la tarea para mí era presentar unas experiencias que hice en Colombia dentro del convenio. Entonces, ¿cómo y por qué llegué a Colombia? La pregunta. Yo empecé en 1983 por un encuentro personal con el Dietmar Samulski, algunos lo conocerían de pronto, y me motivó participar en el convenio. Colombia es muy chévere, etcétera, y bueno, yo me animé y me fui. Hasta el 1989 presenté varios seminarios de un día a 2 semanas de duración sobre investigación en educación física y deporte, el aprendizaje motor, el entrenamiento de la técnica deportiva, la teoría e investigación del movimiento y el desarrollo motor y capacidad de rendimiento en niños, además de evaluación de datos empíricos. No estaba comprometido o vinculado con la administración del convenio ni con la organización del convenio, o sea, mis experiencias académicas se limitan a la parte de los seminarios, de lo que me enteré en el departamento entonces. Y lo que vi y de que me di cuenta, bueno, sobre los efectos del convenio es lo siguiente. La participación y asistencia en los seminarios fue buena. Los seminarios estaban llenos, los asistentes en primer lugar estudiantes, también algunos profesores del departamento y pocos asistentes de afuera de la Univalle. Ya que entonces no existía una estructura y menos una obligación de capacitaciones para el profesorado del departamento, los efectos duraderos para el departamento desde el principio me parecían ser limitados, pequeños. Bueno, de acuerdo con mi punto de vista académico de la ciencia del deporte, presenté los seminarios con una posición, o sea, con una visión interdisciplinaria e integradora. Siempre. No estoy seguro si esta visión haya sobrevivido en el ahora Instituto de Educación Física y Deporte. Por eso, y para aprovechar de los 20 minutos que tengo, para hablar me permito recordar mi posición académica mediante un ejemplo. Ahora voy a comenzar con una presentación. A ver. ¿Se puede ver la presentación? Sí, profesor, está yendo perfecto. Muchas gracias. Bueno, está bien. Entonces, voy a ejemplificar mi posición mediante el concepto de la tarea de movimiento y su enseñanza. A ver. Me voy a enfocar y profundizar en el aprendizaje de movimientos. También es válido para el entrenamiento de la técnica deportiva en la fase de adquisición de su estructura básica. Me limito a los aspectos motores. Tengo que, por falta de tiempo, hacerlo así, aunque los efectos sociológicos y los objetivos intelectuales no son menos importantes en la clase de educación física. Por ejemplo, pienso elaborar este proceso en algunos detalles para demostrar su alta complejidad. Bueno, para caracterizar el problema más. La situación
al principio del proceso de aprendizaje motor, o sea, de la destreza motora o la técnica deportiva, es la siguiente. El aprendiz se encuentra en una situación de sobreexigencia, no ejecutar la destreza ni la técnica de una vez, de una manera correcta o exitosa. Entonces, si no fuera así, no necesitaríamos una metodología de enseñanza. Si de una vez se lograra de ejecutarla bien, no falta la metodología. Los profesores de educación física y los entrenadores serían innecesarios, al menos en ese campo. ¿De qué se trata entonces? Se trata de convertir de esa situación de sobreexigencia en una situación dominable, resoluble para el aprendiz. Bueno, para hacer entenderme mi concepto más, necesito introducir unos términos y unos puntos de vista. Parto de la tarea de movimiento. En la enseñanza nos encontramos con tareas de movimiento, no con movimientos así nomás. Me explico. La tarea de movimiento se soluciona con una acción de movimiento, una acción motora, bajo condiciones concretas, situativas, siempre para su realización. Ese entendimiento que viene de la psicología es básico. Entonces, porque en la acción del movimiento siempre hay un objetivo concreto, la acción es motivada, depende de condiciones concretas, depende de la retroalimentación, etcétera, etcétera. Todo eso repercuta en la metodología después, en los esfuerzos de reducir la complejidad de la tarea y buscar las facilitaciones en el camino metódico. El segundo concepto es el de las exigencias. Repetidamente voy a hablar de exigencias en mi presentación, porque las exigencias de una tarea motora varían o cambian según el objetivo concreto de la acción. Por ejemplo, si yo contesto con el drive en el tenis, con el objetivo de mantener un juego fluido en comparación con la intención, el objetivo de matar la pelota o pasarla para que el contrincante no lo encuentre, es una situación y son tareas totalmente objetivos diferentes. Y naturalmente siempre exigencias concretas e individuales se tienen que tener en cuenta el nivel de aprendizaje del individuo o de rendimiento si se trata del entrenamiento de la técnica. Bueno, el objetivo de la enseñanza es formar, desarrollar requisitos internos, yo hablo internos, individuales, para que el individuo después pueda realizar con el tiempo el movimiento para un éxito en la tarea de movimiento. Eso incluye la imaginación adecuada del movimiento y yo pongo mucho énfasis sobre las estructuras coordinativas y además también se acompaña de la activación del control de las emociones, motivación, etcétera, etcétera. Y ya se ve que es algo bien complejo. Y eso conlleva un número grande de tareas que tiene el profesor o la entrenadora. No voy a siempre dirigirme a ambos géneros, profesor, profesora, entrenador, entrenadora, siempre me dirijo a todos.
Bueno, entonces, la base para la enseñanza, para el diseño de la metodología es saber de qué se trata. Entonces, hay que hacer o recurrir a un análisis funcional de movimiento. Me fijo en ese concepto también, análisis funcional. No basta con la descripción del movimiento desde el punto de vista de un observador, o sea, la estructura externa. Eso implica el análisis funcional del movimiento, implica las fases funcionales sucesivas, etcétera, simultáneas, que se pueden realizar en una sola acción, etcétera, lo que está descrito aquí. Muchas veces la tarea del movimiento se puede lograr o cumplir apenas en una cadena de acciones, por ejemplo. Cadena de acciones en el tenis. Jugar el drive al revés, acercarse a la malla y volear. Ahí sí logré matar, entre comillas, la pelota. No con un solo golpe. Y según el objetivo, cambia la acción en la cadena de pronto de golpe a golpe. Y muy importante también, se trata de una cadena cinemática del movimiento altamente complicada. En ese contexto se habla también de grados de libertad del sistema, de la cadena cinemática. Todo eso tiene implicaciones para la metodología, porque en esos puntos se buscan después los aspectos que se pueden aliviar, facilitar. Pero no se limita a las funciones y fases del movimiento, sino también a las características cognitivas, que quiere decir qué tiene que imaginarse el aprendiz, qué imagen debe tener. Pero no solamente imagen visual, sino imagen sinestética, acústica, etc. Cada movimiento, cuando se ejecuta, produce como un eco de percepciones, un eco grande que constituye la imagen total del movimiento. Y esas percepciones son muy cercanas a la ejecución del movimiento, mucho más cercanas que lo que se ve desde afuera. Porque el problema es, para el aprendiz, él recibe unas instrucciones, y esas instrucciones, o también la presentación de una imagen del movimiento, tiene que convertir en algo que está en su sistema central, nervioso central, que le sirva para después producir las series de impulsos neurobiológicos que activen las unidades motoras. Y a ese nivel de las unidades motoras no tenemos acceso consciente, pero son provocados, evocados por lo que pasa en nuestro sistema nervioso. Y ese punto de vista muchas veces se olvida. O sea, en el análisis del movimiento no hay que fijarse únicamente en lo que está pasando desde afuera, sino lo que se está necesitando adentro. Y en ese contexto otra vez aparece el concepto de las exigencias, porque las exigencias son los puntos que caracterizan la dificultad de movimiento. Me lo repito, si no conozco las exigencias, ¿cómo voy a encontrar los puntos, los aspectos del movimiento que puedo facilitar en sus exigencias para que el aprendiz aprenda? Y muchas veces es así que estas exigencias en el detalle no son muy bien conocidas.
es que porque en la práctica muchas veces se fija en la parte exterior, lo que se puede observar, o de pronto medir también con la biomecánica. Entonces, las tareas del profesor siguen. Y no solamente se trata de facilitar qué pasos puedo introducir para que aprenda el alumno, sino después de adquirir la estructura básica, tengo que volver a aumentar las exigencias hasta por fin llegar a la estructura real o situativa de la práctica, para que domine el movimiento también en contextos, por ejemplo, de competencia, de juego, etcétera, etcétera. Ahora, el punto álgido en la ciencia. Yo hablo de exigencias sobre ciencias, pero ¿cuáles se reducen o se quitan en parte o completo, o cuáles se reemplazan por medidas, ayudas externas? En la práctica hay muchas sugerencias para una individualización de ese proceso, pero hay pocas o escasas evidencias científicas en eso. Y al mismo tiempo, ¿hasta cuándo tengo que mantener las facilitaciones? ¿Cuántas repeticiones necesito? ¿A qué nivel debe llegar el aprendiz para volver a dificultar hasta llegar a las exigencias de la realidad de ejecución? Y una lucha grande también en la metodología. ¿Cuál es el método adecuado? ¿El método global o parcial? ¿O se mezcla o se combinan? De todas formas, si alguien me dice, yo soy hincha, seguidor del método global, el otro dice el método parcial, yo le contesto, usted no sabe bien, porque esa decisión solamente se puede tomar en relación con las exigencias del movimiento que se tiene que aprender. Hay movimientos que no se pueden presentar en forma global de una vez, porque, por ejemplo, en salto de vértigo se llama, creo, salto de garrocha, como a empezar con el método global, se quiebra la nuca. O en muchos movimientos no es posible el método, o no tiene sentido el método parcial, porque se pierden las funciones de las partes. Entonces hay que decidir cuáles son las funciones del movimiento y cuáles son los requisitos que tenga el aprendiz. Bueno, uno puede profundizar más y más en ese problema para mostrar que hay muchos requisitos también por parte del profesor. Desde el punto de vista neurofisiológico, el entendimiento que está descrito acá, yo quiero apenas enfatizar el punto del equilibrio. El control del equilibrio es fundamental. Sin equilibrio no funciona la motricidad bien, ni con precisión, ni con dinámica, porque el sistema motor se autoprotege, o el cuerpo, si ejecuto algo con mucha velocidad, con mucha fuerza, pero sin control del movimiento, me caigo, me lesiono, etc. Entonces, el sistema no lo permite, hay inhibiciones. Entonces, lo fundamental es el control del equilibrio, entre otras cosas. Y los aspectos biomecánicos también de la coordinación del movimiento, coordinación del movimiento, también son múltiples. También quiero enfatizar el punto del equilibrio. Igual, el equilibrio es en el punto álgido, no hay equilibrio estático de verdad. Se habla de un equilibrio estático, pero es
solamente aparente, porque al menos cuando uno está puesto sobre los pies, cuando se mueve, siempre es un equilibrio dinámico. Entonces, si no se controla, no funciona el movimiento bien. Y no hay repetición de movimiento idéntico. Nunca. Depende solamente de la exactitud de la medición que tenga a disposición para ver que siempre hay variación. Nunca hay la posición inicial idéntica, aunque sea un poco diferente en el sistema motor, en la cadena cinemática, se necesitan adaptaciones. Eso quiere decir que la estandarización del proceso de aprendizaje es muy crítico. No hay que mantenerse por mucho tiempo con ejercicios estáticos o estandarizados, así se dice, estandarizados, porque en la realidad hay que aprender a reproducir el movimiento con una construcción activa en cada movimiento. Es que antes, todavía está en las cabezas, donde quería uno aprende un programa motor, que está en la cabeza como un disco. Así no, ese no es verdad. Cada movimiento es un proceso activo de construcción nuevo del movimiento, aunque se utilicen rutinas o módulos seguros, estrategias de concentración, etc. Pero es un proceso activo y en la enseñanza también hay que reflejar ese proceso. O sea, es recomendable empezar con variaciones ligeras muy temprano en el proceso de aprendizaje para favorecer esa construcción activa del movimiento. Y uno puede profundizar en más puntos y más puntos. Yo he trabajado bastante sobre las exigencias coordinativas. Entonces, cada tarea motora conlleva esas exigencias coordinativas que se pueden así visualizar de esta forma. Hay exigencias de información, lo que significa uno tiene que saber cuál es la información, la parte sensorial en la cual se basa principalmente la coordinación del movimiento, de qué depende una ejecución exitosa del movimiento. Y el equilibrio otra vez aparece aquí por lo fundamental que es. Y por el otro lado existen las llamadas, así los denominé, condiciones de presión, o sea, ¿qué precisión exige el movimiento? Hay subcategorías en cada categoría, por ejemplo, precisión al final, o precisión en el transcurso, o precisión en la repetición del movimiento. En cuanto a tiempo, inicio del movimiento rápido, reacción rápida, o duración del tiempo corto, porque no dispongo de más tiempo en la lucha, en boxeo, no tengo todo el tiempo, necesito movimientos rápidos de corto tiempo. Por ejemplo, hay más subcategorías. O la complejidad, o sea, cuántas partes sucesivas, cuántas partes del movimiento simultáneas, con qué musculatura, con la parte derecha del cuerpo, la parte izquierda del cuerpo se ejecuta el movimiento. La situación, si la situación es estable o si la situación es variable, como en los juegos deportivos, ¿cuántos factores hay que tener en cuenta? Hay muchas personas, por ejemplo, en el fútbol 11 contra 11, o en el tenis 1 contra 1, y si la dinámica es muy alta, es muy baja. La carga psíquica, la carga física que impregna siempre con la coordinación. Cuando estoy cansado por la carga alta o necesito mucha fuerza, la coordinación cambia.
Bueno, y eso se puede también, ¿cómo se llama?, visualizar de esa forma si se hace un análisis de las exigencias coordinativas. Se pueden visualizar gráficamente en forma de dos pupitres de maniobra entrelazados e interdependientes como un regulador de exigencias coordinativas. Y como resultado del análisis se encuentra un perfil coordinativo que visualiza más o menos, aquí están, no están todas las subcategorías, sino es muy, muy complicado, que caracteriza las exigencias de la tarea motora, exigencias coordinativas, y en esos puntos uno puede trabajar, dónde reducir, qué se puede dejar igual, qué es sobreexigente. Bueno, fin de la digresión. Llegamos a un punto que ya sabía que estábamos profundizando mucho con muchos aspectos, muchos detalles. Estamos en el punto que se encuentra, en el que se encuentra el profesor igual que el científico, el llamado parálisis por análisis. Tantos detalles, uno ya no sabe en qué fijarse y lo que es importante. ¿Qué hay que hacer? Naturalmente hay que reducir la complejidad y el número de puntos. En la práctica de la enseñanza hay que buscar los puntos esenciales. ¿Qué es indispensable? Sobre qué puntos tengo que fijarme como profesor para dar instrucciones? ¿Cuáles son las fases más importantes? Etcétera, etcétera. Y para la investigación, si yo quiero certeza para la interpretación, necesito un número controlable de variables, si no hay muchas interdependencias e interferencias y la interpretación puede ser muy equivocada. Entonces, ante esta multitud, ese sinnúmero de factores de influencia sobre el proceso de la enseñanza, de la tarea motor, la conclusión para mí solamente puede ser, hay que acceder a ese problema de forma interdisciplinario integrador. No hay otra, sino se pierde gran parte de los aspectos. Ni la medicina, ni la biomecánica, ni la neurofisiología, ni la educación o la pedagogía pueden cubrir todo el campo. Se necesita ese acceso multidisciplinario, si no es posible trabajar de forma interdisciplinaria. Muchas veces no se puede trabajar de esa manera interdisciplinaria porque las personas no saben. Entonces, la ciencia del deporte sería la solución, o existe, tiene ese concepto, se basa en las ciencias madres y forma la supraestructura con la teoría del deporte, con esas disciplinas, pero igual de importante es tener en cuenta los campos de acción, de movimiento y el deporte, no solamente las disciplinas deportivas, sino también los juegos pequeños, por ejemplo, o movimientos funcionales que se ejecutan en la rehabilitación, por ejemplo. Esa forma la base de la ciencia del deporte, la base y la superestructura se llaman. Bueno, porque la práctica se cambia continuamente, la sociedad, las exigencias se cambian continuamente. El campo del deporte se cambia, por ejemplo en el fútbol. Todo el mundo ya sabe que el fútbol ha cambiado mucho en los últimos tiempos, se ha vuelto muy rápido, hay mucha presión sobre el adversario, o sea, hay poco tiempo para reaccionar, para actuar, se necesita precisión bajo presión de tiempo, se necesita más condición, más, etcétera, etcétera. Entonces,
Si uno no se adapta a esas exigencias, eso significa ya retroceso. Igual en el campo académico, si uno no trata de quedar al día, asimilar las exigencias actuales de la sociedad del campo práctico, significa un estancamiento. El estancamiento significa ya receso. Gracias. Profesor August Neumayer, muchas gracias a usted por su presentación. Desde el estudio también que tenemos en este momento montados en diferentes sectores de la ciudad de Cali, esperamos saber preguntas para nuestro profesor frente al conversatorio en educación física y salud. Bueno, con mucho gusto. Gracias. A ver, así entiendo un poco mejor de pronto. De pronto puedo decir unas palabras más si nadie pregunta. Es que la motivación para mí, para fijarme en ese contexto tan complejo, calar la necesidad del acceso interdisciplinario e integrador, que significa con un concepto de la ciencia del deporte, como se entiende aquí en Alemania por lo menos, es que me di cuenta que en Cali, en la Univalle, había como digo, para no quemarme la lengua, un conflicto interno grave entre el concepto de educación física y el concepto de la ciencia del deporte. Y nunca entendí por qué ese conflicto, porque eso no se excluye, sino ambos accesos se incluyen. Sino el entendimiento equivocado de la ciencia del deporte es hay que medir, el resto no vale. Porque eso es claro, lo que se puede medir, se mide, pero eso no significa que lo que se puede medir sea más importante que los aspectos, las características cualitativas, por ejemplo. Muy bien, profesor. Gloria, de pronto nos ayuda a hacer alguna pregunta especial de parte de alguno de nuestros asistentes el día de hoy. Sí. ¿Cuál? ¿Desde su experiencia como directivo académico, cómo es la formación profesional de él? ¿Qué? Bueno, aquí hay, no sé, aquí hay tantas preguntas, entonces, ¿usted me lee unas o...? Profesor, siga con la que tome. Vamos a tener unas dos preguntas más por cuestión de tiempo, entonces tome la que tenga ahí presente y ayúdenos con ella. Entonces, aquí alguien pregunta por cómo darle manejo a las exigencias coordinativas en un niño que no controla sus emociones. Eso no tiene que ver. Yo puedo reducir las exigencias coordinativas para que domine la tarea. Entonces, más bien que sus emociones serán positivas. Y para aumentar las exigencias, aumentar las exigencias tiene como requisito sobre ya la estructura básica del momento que se domine
esa estructura básica, si no, no se puede disfrutar. No entiendo por qué las emociones excluyen ese concepto. Entonces, ampliar la idea de las exigencias cognitivas. Bueno, ampliar la idea de las exigencias cognitivas. Eso es tema de un seminario. Yo he escrito un libro y existe una serie de libros de 10 volúmenes en diferentes deportes. Eso no se puede así nomás. Importante es el concepto de las exigencias, que son características de la tarea que tiene que dominarse. Mientras que capacidades como las capacidades cognitivas son requisitos que tiene el alumno por dentro. Entonces, uno analiza la situación, la tarea, y ahí puede derivar de forma cualitativa si las exigencias a la aparición de tiempo son muy altas, que sobreexigen, por ejemplo. Que hay muchos movimientos simultáneos que no puede dominar. Hay que dividir el movimiento si lo permite la función de las fases del movimiento. Si la situación es muy compleja, hay que reducir la complejidad de la situación, menos jugadores, menos dinámica de la situación, es decir, bolas más lentas, etcétera, etcétera. Unos ejemplos. Algo de experiencia directivo académico. Como mi experiencia, desde mi experiencia como directivo académico, como es la formación de profesionales del deporte en Alemania, existe todavía la formación de licenciados en educación física y cómo es atendida esta desde los currículos universitarios. Bueno, sí existe. Hay, en la Universidad de Bochum, donde yo trabajaba como catedrático y decano por 14 años, la estructura es la siguiente. En una asignatura hacen el bachelor, estudios básicos comunes, fisiología, psicología, anatomía, etcétera, teoría de movimiento, entrenamiento. Sobre eso se especializan en el campo de tiempo libre o rendimiento o rehabilitación y prevención del deporte, profundización. Hacen su bachelor. Encima del bachelor hay diferentes máster con profundización en diagnóstico, etcétera, etcétera. Esa es para el diploma del deporte después. El otra rama es preparación para la escuela, para los colegios. Igual los estudios básicos, pero después más pedagogía, más aspectos de la educación, etcétera, más práctica docente en colegios, etcétera, etcétera. Hasta el bachelor y después otra vez profundización en una materia, porque en Alemania uno tiene que tener 2 materias como profesor, como puede ser deporte, educación física y alemán o geografía. Es obligatorio tener 2. Si uno no puede ser profesor de colegio en Alemania. Entonces, ambas ramas hay que después especializarse. Bueno, se me acabó el tiempo. Me ayuda con una última pregunta porque le cuento que fueron muchas, hay una gran cantidad y como usted lo decía, esto amerita para un conversatorio exclusivo suyo, pero por cuestiones de tiempo vamos a responder una más. Muchas gracias. ¿Cuál es? Lo dejamos a su libre albedrío. A la libre. Exacto, escoja. Según lo expuesto a la frecuencia del estímulo de hay preguntas y buenos días, profesor Neumeyer. Es importante, debido a la gran inquietud de preguntas que hay acerca del tema, nos pueda internamente facilitar bibliografía
para todos aquellos profesionales que quieren iniciar o profundizar todo su aprendizaje, ya que el campo es tan amplio. Gracias. La bibliografía existe en alemán. Bueno, existe un libro sobre entrenamiento de la técnica, que es en español, que se llama Entrenamiento de la técnica, que tiene varios aspectos de los cuales he hablado, porque yo hablé apenas de la fase inicial, de la aprendizaje de la técnica deportiva inicial, hasta la coordinación, como se dice, gruesa. Después siguen varios pasos más y más y más. Todo eso se trata en ese libro. Sobre las exigencias coordinativas solamente existe el libro en alemán. Del resto. Profesor, dentro de las notas vamos a hacer una entrega de memorias a todos los participantes, entonces internamente nos pondremos en contacto con usted para que nos regale esa biografía para que podamos compartir con todos los asistentes y poder consultar estos temas tan apasionantes y poder continuar con nuestra charla que hoy, como estamos viendo, va a ser bien apretadita. Claro. Profesor Osgood Neumayer, muchas gracias por su participación. De verdad que tenemos un chat lleno de preguntas y nada, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros en esta celebración de este encuentro académico de los 45 años del Convenio Colombo-Alemán, Universidad del Valle, Programa de Educación Física y Salud. Igualmente, con mucho gusto, fue un placer.